La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor en este hermoso día que el Señor nos da, primaveral, hermano. Pareciera que estuviéramos en octubre, hermano, un sol pero extraordinario, hermano. Y bueno, estos lindos días, hermano, nos invitan también a compartir, a salir, a caminar, a ir a una plaza, a compartir con la esposa, con los hijos. Hermano, el clima está pero extraordinario, así que estamos contentos con este hermoso día
Y ya estamos, hermano, llegando a fin de mes. Estamos a 29 de julio, hermano. Y se acerca, hermano, el mes de agosto. Amén. Así que Dios les bendiga en este día. Dios bendiga enormemente también a nuestros hermanos de la Congregación Pentecostal Reformada. Ya estuvimos ahí en un culto de oración a las 8:20 de la mañana, hermano. Estábamos ahí buscando el rostro del Señor, clamando, gimiendo. Y tuvimos, hermano, una oración maravillosa. Amén. Así que estamos contentos por aquello. Estuvo predicando nuestro hermanito Iván Muñoz, hermano, muy temprano, y éramos bendecidos con la palabra del Señor que nos compartió nuestro hermano, que nos hablaba acerca, hermano, de las pruebas, de la aflicción, hermano, y de que cómo Pablo se mantuvo confiando en Dios cuando el barco, hermano, estaba zozobrando. Confió en Dios. Amén. Una tremenda palabra del Señor que compartió nuestro querido hermano Iván. Así que, hermano, bueno, nosotros estamos con oraciones temprano. Hermano, yo me acuerdo que por mucho tiempo, hermano, lo contamos para la gloria del Señor. Nos íbamos a orar, hermano, allá al Cajón del Maipo a las 6 de la mañana, tempranito, hermano. Tenía yo, creo que unos 22 años, 23 años, hermano, y nos íbamos al Cajón del Maipo temprano, hermano, al sector del Toyo. Nos íbamos al Manzano, hermano, íbamos, hermano, al sector de Lagunilla, bien arriba ahí en Lagunilla. No sé cuántos conocen Lagunilla. Oiga, pero estábamos en un sector precioso, en la soledad, hermano, un silencio pero tremendo. Y estamos allí en el amanecer, hermanos, buscando del Señor. Amén. Así que ahora hemos tratado de darle un énfasis, hermano, aunque sea una vez en la semana, hermano, estar allí en el local de la iglesia, en Santa Elena 520, buscando el rostro del Señor. Amén. Así que estamos contentos, no podemos dejar de lado la oración y la búsqueda de Dios. Debemos tener un crecimiento integral, completo, equilibrado. Y naturalmente que eso, hermanos, supeditado a la lectura de la palabra. Hay gente que sabe mucho, pero ora poco. Hay otros que oran harto, pero leen poco. Entonces, debemos tener un equilibrio en nuestra vida, hermano, espiritual. Ahí nosotros estamos en Santa Elena, 520, hermano, que es esquina Eduardo Cordero, en Puente Alto. Es un local bien chiquitito, hermano, pero que recibimos a los hermanos que vayan allí con mucho amor, con mucho cariño. Y tenemos culto los martes y los viernes, hermano, a las 7:30 de la tarde, hermano, por regla general, a las 7:30. Y, hermano, también tenemos culto los domingos a las 6:30 de la tarde, hermano, donde buscamos allí la presencia del Señor y recibimos la palabra. Así que estamos martes y viernes, 19:30 horas, hermano, y domingo, 18:30 horas. Y este domingo retomamos la predicación, hermano, afuera del hospital Sotero del Río, ¿ya? Comúnmente, hermano, estábamos predicando allí antes de la pandemia. Estuvimos predicando, hermano, en medio del estallido social, con revuelta, con griterío, hermano. Miren, la estación del Sotero, hermano, era constantemente usada como un lugar, de reunión, donde la gente iba a atacar, hermano, la comisaría que está un poquito más allá. Así que en varias ocasiones estuvimos predicando, hermano, y pasaban las feministas, pasaban, hermano, los anarquistas. Usted, digamos que supondrá que cuando nos veían predicar, no nos decían Dios les bendiga, qué rico que están predicando acá, sino que nos subían, nos bajaban, hermano. Oiga, pero una cantidad de garabatos tremenda, hermano, pero fue un tiempo maravilloso, hermano, predicando allí en el Sotero del Río, afuera de la posta. Así que este domingo, Dios mediante, vamos a estar predicando la palabra del Señor, evangelizando a las 11:30, hermano, próximo al mediodía. Así que, hermano, con todo el cariño, con todo el amor, con todo, el deseo, la pasión, hermano, por la conversión de las almas, vamos a estar predicando entonces este domingo a las 11:30 allí afuera del hospital Sotero del Río. Imagínense, hermano, mucho tiempo, hermano, hubo una persona allí que nos odiaba.
sabe que nos maltrató verbalmente, yo creo que durante todo el año, hermano, digamos del 2019, nos trató, hermano, de la peor manera. Y resulta, hermano, que después cuando se desató el tema de la pandemia y ocurrió la primera cuarentena, que fue de algo así como de 5 meses, ahí en Puente Alto, después cuando regresamos a predicar, ¿sabe qué? Este indigente que nos atacó sistemáticamente, cuando nos vio, digamos, nuevamente allí en el punto, predicando en el evangelismo, ¿sabe que se acercó, hermano? Y nosotros pensamos que se estaba acercando nuevamente, hermano, a increparnos, a tratarnos mal. Mientras nosotros predicamos, le decía a la gente, endemoniado, le decía a la gente, no lo escuchen, no lo escuchen, no lo escuchen. Ellos vienen a atacarlo a ustedes, a maltratarlo, a decirle que ustedes son pecadores, no lo escuchen. Oiga, siempre, hermano, lo agarraba el diablo a este tipo. Y sabe que cuando retomamos la predicación se acercó muy manso, muy dócil. Y eso ya nos llamó la atención y nos dijo, ¿y qué les había pasado que no venían? Y nosotros le dijimos, no, por el tema de las restricciones. Y dijo, oiga, sabe que lo eché de menos. Lo eché de menos estos 5 meses, dijo. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe que, hermano, casi nos desmayamos, hermano, escuchando al tipo? Y dijo, así que de verdad no se desaparezcan más, porque nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, sobre todo los que estamos votados aquí afuera del hospital. Imagínense, hermano. Eso que Él lo hace Dios, únicamente Dios. Así que esperamos, si el Señor lo permite, este domingo estar predicando allí a las 11:30, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Así que estamos contentos de estar en la radio, hermano. Y bueno, les saluda su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Vamos a hacer entonces, hermano, la oración para pedirle al Señor que nos bendiga en este hermoso tiempo. En la hermosura. Amantísimo Dios, en este momento queremos darle muchas gracias por darnos el honor, Padre mío, de estar aquí en la Radio Plenitud. Padre mío, úsenos por misericordia, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Úsenos con la única finalidad que el Dios eterno sea exaltado. Denos palabra iluminada, palabra pedagógica, palabra rema, palabra, Padre mío, de sabiduría, palabra de ciencia. Úsenos por misericordia, mi Dios. Y bendiga a nuestros hermanos que estarán oyendo detrás del receptor, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la hermosura. Amén, amén, amén. Así que ya estamos de regreso. Qué bendición. Un saludo para todos los que nos escuchan en la 1380 AM, ya 1380 AM Radio Plenitud. Y un saludo con mucho amor, naturalmente, a todos los hermanos de diversas iglesias, misiones, hermanos que pertenecen a este universo evangélico. Ahora, saludamos a todos los que sean, hermanos, digamos, también simpatizantes, porque hay gente que a lo mejor no es evangélica, pero sabe que esta radio es evangélica y la escucha, y algunos están detenidos, otros descarriados, otros porque la mamá, el papá, el familiar escucha esta radio y ellos también están allí en ese mismo lugar escuchando. Le enviamos un saludo gigante y esperamos que también se puedan volver al Señor y puedan conocer al Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay gente que hasta ahora ya está terminando la jornada de la feria. Hay gente que se está regresando a sus hogares. Otros hermanos que están terminando la jornada de la construcción. Otros que están en la oficina. Bueno, donde llegue esta señal 1380M, que Dios les bendiga grandemente. Y los que están escuchando también ahí por el Facebook, que el Señor les bendiga, pero enormemente. Amén, qué bendición. Ya, qué bendición. Vamos a leer algunos saludos. Dice nuestro hermano Jaime Sandoval:
Dios le bendiga, hermano Richard. Bendiciones al programa. Saludos desde Concepción. Gracias. Mi hermano Jaime, un abrazo gigante al sur de Chile. Que Dios le bendiga grandemente. Nuestro hermano Iván Muñoz nos dice: el Dios de paz le bendiga grandemente, mi hermano Richard, y le use en su soberanía para bendición de la iglesia del Señor. Gracias, mi hermanito Iván, que Dios me lo bendiga. Mi esposa nos dice que el Señor te bendiga inmensamente y te use para su gloria. Gracias. Le envío a mi esposa un saludo a la distancia. Le echamos de menos, hermano. Es una bendición. ¿Saben? A mí cuando me invitan a predicar, yo por lo general, hermano, yo creo que más de un 95, 99% trato de ir con mi esposa. Ya estar con mi esposa ahí predicando, hermano, porque es una bendición que, digamos, andemos juntos, porque a mí me gusta andar con los hermanos, compartir, pero naturalmente que a mí me gusta andar más con mi esposa, ¿ya? Porque somos uno, ¿ya? Hay una unidad. Es una bendición estar con los hermanos, con predicadores, con líderes, con pastores, con obispos, pero a mí en lo personal, hermano, nada para mí reemplaza la compañía de mi esposa. Ya hay gente que siempre anda solo y de repente uno los mira, uno dice: este será soltero, será, ¿qué onda será? ¿Será soltero? ¿Será recasado? ¿Será qué? Entonces, sobre todo los que predican la palabra, hermano, tienen que estar allí con sus esposas, hermano, predicando. Hay veces que la mujer no puede estar, por supuesto, ya, porque la mujer tiene un rol irreemplazable en el hogar, en la formación de los hijos, por supuesto. Pero otra cosa es que nunca esté. Ya ahí, digamos que hay que tener cuidado, ¿ya? Hay gente que realmente se va a predicar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, solo. Qué raro, hermano, qué raro. Es como, digamos, es como para pensar qué pasa ahí. Entonces, no, hay que tratar de salir con la esposa, hermano, compartir con la esposa, dialogar con la esposa y escuchar a la esposa, ¿ya? Yo creo que cuando yo toco estos temas, nos falta el que se molesta, el que como que siente como una incomodidad, como que va a cambiar el dial, como que chuta, me la está tirando a mí. No sé, yo no se la estoy tirando a nadie. Es una realidad. Un día de escuchar, hermano, a la hermana Yeya, hermano, y la hermana Yeya, que era una tremenda sierva de Dios, que fue la esposa del evangelista Gigi Ávila, ella también mencionó que uno de los problemas que también ella experimentó fue que su esposo, digamos, mucho tiempo no estaba en la casa. Esto no es un cagüín, no es un chisme, eso lo dijo ella misma. Entonces, hermano, digamos que hay momentos que hay que tenerlo en la oración, en la búsqueda espiritual, pero no debemos descuidar a la esposa, a la compañera, hermano, porque de repente va y se mete otra, ya, o va y se mete otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya nuestra hermana Gloria León nos dice: saludos cordiales, hermanito Richard. Dios bendiga a nuestra hermanita Gloria. Nuestro hermano Jaime nos dice: amén, hermano, una bendición andar con la compañera a nuestro lado, eso habla bien del predicador. Absolutamente, hermano, es una bendición, hermano, y bueno, la Biblia dice que somos uno, ¿ya? Ahora, somos 2 personas diferentes, pero en Dios, hermano, y por voluntad de Dios somos uno, y debemos tratar, hermano, de reconocernos, de amarnos, de estimularnos, porque, hermano, hay mucha gente que después cuando la compañera o el compañero, el esposo parte, allí, hermano, viene todo un proceso de digamos, de sentirse culpable, ¿ya? Pero hoy es el momento de disfrutar, de salir, de compartir, hermano, porque, hermano, la vida matrimonial es mucho más que una relación sexual, ¿ya? Hay gente que toma, hermano, el tema matrimonial solamente como mejor casarse que quemarse. Claro que el apóstol Pablo dice eso. Claro que la relación sexual es importante dentro del matrimonio. Claro que el apóstol Pablo dice que si alguno se va a dedicar a la oración y naturalmente va a dejar sus deberes conyugales a un lado, claro que eso tiene que ser de mutuo acuerdo.
Ya, porque dice el apóstol Pablo que no nos vaya a tentar Satanás, que no nos vaya a hacer caer Satanás. Entonces, hermano, claro que la parte sexual es importante, lógico, hermano, pero el matrimonio es mucho más importante que una relación sexual, ya, porque tiene que ver con amor, con compañerismo, con afecto. Yo un día hablaba con una persona, con un hermano, y resulta que estábamos hablando de la coinonía, y yo le dije a este hermano que mi mejor amiga era mi propia esposa. Entonces, hay gente que dice, no, es que mi mejor amiga es la hermana tanto. ¿Cómo la hermana tanto? ¿Cómo no? O sea, la esposa tiene que ocupar un lugar importante, hermano, que tiene que ver con el diálogo, con la comunicación, con contarnos, digamos, cuando estamos felices, cuando tenemos pruebas, pedir opinión, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, así que, hermano, a valorar a la esposa que el Señor nos ha dado. Y nuestro hermano Cristian Nidman nos dice, Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. Un saludo a nuestro hermanito Cristian Nidman, que hoy día también estuvimos allí en ese culto, hermano, celebrando al Señor tempranito. Yo animo a los hermanos de la congregación que por misericordia dirigimos con mi esposa, que se animen, ¿ya? Algunos no pueden por trabajo, pero otros pueden. Entonces, digamos, a hacerse el ánimo, hacerse el tiempo, llegar temprano y ir a buscar la presencia del Señor, hermano, en oración, ¿ya? En oración. Necesitamos, hermano, buscar del Señor, ¿ya? Quiero también, hermano, invitarle a que puedan estar visitando, hermano, nuestro Facebook grupal Pentecostalismo Ilustrado y Reformado, ¿ya? Tenemos alguna enseñanza, algunos tópicos. Ahí también compartimos hoy día, hermano, una reflexión bíblica acerca de Samuel y de cómo Samuel, hermano, llegó a ser, hermano, un varón de Dios en medio de una cúpula religiosa, hermano, corrupta e indiferente. Recuerde que los hijos de Elí eran unos perversos. La Biblia dice que, hermano, eran hijos de Belial. Y Belial es uno de los nombres de Satanás. Ya, entonces, imagínense, los hijos del líder espiritual, hermano, digamos, del judaísmo, para el periodo de Samuel, eran unos hijos de Satanás. Qué terrible, hermano. Qué fuerte declaración. Hermano, aquí dice, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Ahí el hebreo dice, eran hombres, hermanos, de Belial. Ya, y se acuerda que Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Que qué comunión tiene Cristo con Belial. ¿Quién es Belial? ¿Quién es Belial? Belial es Satanás. Entonces, el literal aquí dice, los hijos de Elí eran hombres hijos de Satanás. Oye, qué tremendo, hermano. Fuertísimo lo que dice Samuel, porque Samuel escribe esto y Samuel conocía a los hijos de Elí. Samuel sabía que eran unos hijos del diablo. Entonces hablamos, hermano, de cómo, hermano, Samuel se consagró a Dios. Este es un sermón escrito, cómo Samuel se consagró a Dios, hermano, en medio de un clero corrupto. Hay gente que dice, no, pero es que la iglesia está tan mal y yo no voy a la iglesia, y resulta que no oran, no leen la palabra, no se congregan, no predican. Entonces, ¿qué están criticando? Si son igual, finalmente, que esos corruptos que él critica. No, aquí hay que marcar la diferencia con hechos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hizo Samuel? Samuel trató de brillar en medio de ese clero corrupto, y acuérdese, hermano, que Elí era una persona sin carácter, pero Dios, hermano, a pesar de todo ese ambiente liviano, tibio, rebelde que rodeaba a Samuel, Samuel buscó a Dios. Samuel se consagró a Dios. Entonces, hermano, no es tiempo de excusa para que la gente diga, no, es que en mi iglesia son tibios, es que el pastor mío no es como yo quiero. Y ellos quieren usar ese justificativo, entre comillas, justificativo, para ellos no buscar a Dios. Entonces, ¿qué? Al final es una excusa. No, aquí hay que ponerse en pie, y si usted dice que en esa iglesia no son tan consagrados, búsquese una iglesia, pero busque a Dios en medio de la hermandad.
verso 17, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, omnifines, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tremendo, hermano, impresionante, hermano. Pero ¿qué es lo que hizo Samuel? Samuel aprendió a ser santo en medio de líderes corruptos. Samuel aprendió a ser obediente en medio de la rebelión. ¡Qué tremendo, hermano! Samuel aprendió a oír la voz de Dios en medio de un pueblo que era sordo a la voz de Dios. Entonces, hermano, tenemos una responsabilidad individual para buscar, hermano, del Señor. Amén. Así que le invitamos allí a escuchar y ver, hermano, nuestro Facebook grupal Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Ya, por favor, allí ingrese usted. Y si a usted, digamos, le gusta escuchar la palabra, busque, hermano, en nuestro Facebook congregacional que se llama Congregación Pentecostal Reformada. Busca allí ese Facebook, hermano, y también ahí va a escuchar algunas predicaciones temáticas para la gloria del Señor. Nuestra hermana Loida nos dice: muchas bendiciones, mi hermanito Richard. Gracias, mi hermana Loida, que Dios le bendiga grandemente. Deje sus saludos, sus comentarios. Ahora es el momento para que usted coloque sus saludos, sus comentarios. Ahora, tal vez usted discrepa, disente, tal vez usted dice: no, que yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, ahí anótelo con respeto y diga: no estoy de acuerdo por esto, pero con argumentos, ¿ya? Con argumento bíblico. Y si usted quiere aportar algo a esto que estamos hablando, también allí deje su comentario para la gloria del Señor. Amén. Y bueno, también tenemos otro Facebook, hermano, donde hacemos otras publicaciones, Evangelismo con Pasión, hermano, y tenemos Por el Camino de la Fe Verdadera. Ya, así que ahí tiene varias plataformas para poder compartir, dialogar, hermano, y tener una comunión espiritual, ya espiritual. Hermano, hay gente que de repente llega a la iglesia buscando amistades y no, mire, podemos tener amistades, ¿ya? Pero el término, digamos, amigo es muy profundo. Entonces, hermano, más que ir a la iglesia a buscar amistades, hay que ir a buscar una koinonía, una comunión en la iglesia. Ya, una comunión espiritual. Claro que en la iglesia se van dando redes, digamos, sociales de amistad, de acercamiento, pero el centro es ir a orar, ya recibir la palabra y naturalmente que adorar al Señor. ¿Me entiende? Entonces, hay personas que andan buscando 1.000.000 de amigos y resulta que no tienen a Dios como amigo. Entonces, primero hay que buscar lo espiritual, hermano, y lo demás va a ser añadido. Ya tenemos las 4:27, hermano, y nos vamos a preparar con la cortina para la predicación. Amén, mis amados. Entonces vamos a compartir esta pequeña reflexión, hermano, que se encuentra aquí en el Salmo 5. Ya vamos a leer el Salmo 5, vamos a leer todo este Salmo del versículo 1 hasta el versículo 12. Y, hermano, vamos a darle algunas pinceladas, algunos comentarios a este Salmo, pero nos vamos a detener mayoritariamente, hermano, en el versículo 12 del Salmo 5. Dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío.
porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¡Qué tremendo salmo! Entonces, hermano, bueno, los salmos, hermanos, son digamos, una sección de los libros del Antiguo Testamento o del Tanaj judío que tienen un lugar especial. Porque nos hablan, hermanos, acerca de experiencias que tuvieron digamos, hombres de Dios y que de manera mayoritaria son los salmos escritos o fueron los salmos escritos por el salmista David. Hay otros salmos, hermano, escritos por los hijos de Coré, otros salmos escritos por Asaf, pero de manera mayoritaria aquí se encuentran reunidos más de la mitad de los 150 salmos, más de la mitad fueron escritos por David. Este Salmo 5 es un salmo que fue redactado por David, que nace de una experiencia, que nace, hermano, de situaciones que experimentó el salmista David. Entre las muchas cosas, hermanos, que David, digamos, nos expresa, nos dice, nos comenta, hermano, es que este salmo es una oración dedicada a Dios. En algún momento, digamos, vino el Espíritu Santo sobre David y fue en la misma oración mientras él estaba orando que vino el Espíritu de Dios sobre él y el Espíritu de Dios comenzó a ministrarle este salmo, hermano, que luego él lo lleva a la escritura. ¡Qué tremendo, hermano! Dios comenzó a darle palabra, comenzó a ministrarle y luego el Espíritu lo llevó, digamos, a escribir este salmo empírico. ¡Qué tremendo, hermano! Porque la fe cristiana, hermano, tiene un área doctrinal, por supuesto, elemental. Pero también hay un área empírica. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque hay un vínculo, porque hay algo, digamos, práctico, porque hay algo que tiene que ver con una relación con Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Todos los escritores de la Biblia tuvieron una relación con Dios. No es que simplemente fueron copistas, no es que simplemente fueron traductores, no. La palabra de Dios les fue revelada, inspirada, hermano, y Dios se la dio porque ellos habían tenido una experiencia con Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Y en este salmo, hermano, David tiene esa experiencia con Dios. Tiene una experiencia donde le narra a Dios, hermano, cómo él se siente, cómo él, hermano, está pasando momentos complicados, complejos. Y de hecho él dice, considera mi gemir, considera mi gemir. ¡Qué tremendo, hermano! Pensemos en lo siguiente, hermano, que David fue un tremendo hombre de Dios, que David venció a Goliat,
que David peleó con ejércitos, que David, hermano, se enfrentó a los más terribles enemigos de Israel. David, hermano, fue un hombre valiente, un hombre valeroso. Pero llega un momento, hermano, que él también, digamos que en su intimidad, él entiende que sus victorias, él entiende que sus triunfos no proceden de su valentía, no proceden, hermano, de su fuerza, no proceden, hermano, de su vigor. Recuerden que él había vencido hasta animales. Él había vencido, digamos, a animales feroces. Tenía una fuerza pero descomunal. Pero él entendía que esas victorias provenían de Dios. Y donde él entendía que esas victorias provenían de Dios, hermano, él presentaba situaciones explícitas, las presentaba a Dios en oración. Y él no solamente oraba, él llegaba a gemir. ¡Qué tremendo, hermano! Llegar a gemir, llegar, hermano, a elevar una oración en ese nivel. No solamente, hermano, con palabras, digamos, rebuscadas. No solamente con palabras elocuentes, no. Llegó un momento, hermano, que cuando David clamaba, salían prácticamente gemidos, hermano. Palabras que iban con un llanto, que iban, hermano, con un dolor, con un lamento, con una aflicción. Oye, qué tremenda oración, hermano, qué tremenda oración. No sé si usted en alguna ocasión ha llegado a experimentar tal oración. ¿Usted ha experimentado ese tipo de oración? ¿Usted ha experimentado ese nivel de oración cuando ya no solamente dice palabras elocuentes, palabras doctrinales, palabras teológicas, sino que llega un momento que usted ora con un gemido, con un quebranto, hermano, que ya casi ni se le entienden las palabras porque sale de lo más profundo de su ser? ¡Qué tremendo! Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. ¡Qué tremendo, hermano! El gemir implica dolor interno, implica, hermano, un dolor en el corazón, implica un dolor en el alma. Este es el David que también, hermano, en su intimidad tiene ese nivel de comunión con Dios. No solamente vence a leones, no solamente vence osos, no solamente vence gigantes, que es tremendo, sino que en su intimidad es un hombre que se quebranta con Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, para que Dios nos dé grandes victorias, tenemos que llegar a este nivel de búsqueda, a este nivel de quebrantamiento, de expresar gemidos, de expresar, hermano, oraciones, hermano, que incluso por el Espíritu comencemos a hablar en otras lenguas, con llanto, con dolor. ¡Qué tremendo! Yo no sé si alguna vez usted ha sentido como que usted está orando, hermano, y llora, y en ese llanto, hermano, usted está orando y de repente siente como una punzada en su corazón, como que siente como que algo se rompió, como un dolor interno. ¡Qué tremendo, hermano! Esa era la oración, hermano, de David. ¡Qué tremendo! No era una oración cuando le sobraba el tiempo, no era una oración cuando ya no tenía que hacer nada, sino que era una oración de mañana, era una oración, hermano, tempranito. Queridos, David entendía que la bendición de su día, hermano, vendría de la búsqueda de Dios. ¡Oh, qué tremendo, hermano! La bendición no vendría simplemente porque él era sabio, porque él era inteligente, porque él era carismático, porque la gente lo ovacionaba. No, él sabía que su verdadera victoria, su verdadera batalla, hermano, su momento de preparación espiritual se daba en el anonimato, en la búsqueda de Dios. De mañana me presentaré delante de ti. Oh, qué tremendo. Y esperaré. Qué tremendo, hermano. Hace tiempo atrás, hermano, escuchaba a un comentarista, hermano, judío, de la cultura judía,
Y decía, hermano, que los judíos tenían una práctica, hermano, que constantemente cuando oraban, y oraban en la intimidad, sobre todo por ahí por el año 1000 después de Cristo, en su quebranto, hermano, en su dolor, los judíos Hasidim, ¿saben qué es lo que hacían? Oraban, gemían, y mientras estaban gimiendo, ellos sentían que el Espíritu de Dios les comenzaba a ministrar. ¡Qué tremendo, hermano! Queridos, eso lo hacían los judíos, pero nosotros los cristianos siempre lo hemos hecho. Desde el primer siglo hemos conocido cómo Dios en la oración habla. No solamente cómo yo me expreso a Dios, cómo yo le hablo a Dios, sino que también cómo en la oración Dios me habla a mí. Dios me ministra a mí, Dios lo ministra a usted. Entonces, hermanos, no podemos, digamos que no usar esta herramienta espiritual, hermano, donde Dios nos hace fuertes. ¿Sabe que, hermano, cuando nosotros oramos, nosotros nos hacemos fuertes en Dios? Cuando le dedicamos tiempo a ese clamor, nosotros nos hacemos fuertes con Dios. Y mira el elemento que menciona David aquí, es que él en la oración, él se disponía a esperar. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando nosotros nos oramos, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no clamamos, ¿sabe lo que se va apoderando de nosotros? Una profunda impaciencia. ¿Por qué muchas veces, hermanos, reaccionamos mal? ¿Por qué muchas veces, hermanos, no tenemos una actitud cristiana? ¿Por qué muchas veces actuamos de manera impía? Porque hemos dejado de lado la oración. Entonces, donde no oramos, no hay paciencia, no hay fruto del Espíritu. Pero David sabía que allí Dios lo moldeaba, allí Dios le daba paciencia, allí Dios le daba templanza, allí Dios le daba dominio propio, allí Dios le enseñaba a tener esperanza, allí en ese secreto. Qué tremendo, hermano, Dios lo hacía crecer espiritualmente. Qué tremendo, hermano. En este salmo, hermano, también vemos algunos vislumbres acerca de la teología, si pudiésemos utilizar ese nombre, aunque podríamos decir también que en este salmo vemos la comprensión que tenía David de su Dios. Él, ¿qué es lo que nos dice? Que, hermano, que el malo no habita con Dios y que Dios no se complace en la maldad. Qué tremendo, hermano. Porque, queridos, nosotros, hermano, cuando conocemos a Dios, cuando sabemos la naturaleza de Dios, cuando sabemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es perfecto, que Dios es inmensamente bondadoso, misericordioso, cuando conocemos los atributos de Dios, ¿sabe que nosotros, hermano, comenzamos a aprender a relacionarnos con Dios? ¿Se ha dado cuenta, hermano, cuando usted no conoce a una persona, hermano, y de repente usted comienza a dialogar con esa persona y uno dice, oye, dije tal comentario, se molestó, o dije esta cosa y como que le gustó? Entonces allí uno ya sabe, tratando con esa persona, cuál es el carácter, cuál es la personalidad, cómo es esa persona. David sabía cómo era Dios. David sabía que Dios era santo. Entonces, para que él se acercara a Dios, debía acercarse en ese nivel, en esa condición, en ese estado espiritual. Qué tremendo, hermano. Oye, yo un día escuchaba a un hermano que decía, es que los salmos no eran teológicos, no eran doctrinales. Qué profundo error, hermano. Aquí vemos, hermano, en este salmo, cómo David conoce que Dios es absolutamente santo y justo, que no se complace en la maldad. Mire, tal vez para nosotros es algo obvio. Claro, Dios no se complace en la maldad. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Para aquel entonces, las culturas paganas, los cananeos, los caldeos, los sumerios, los hititas, hermano, los romanos, los griegos tenían sus propias divinidades. Y estas divinidades se complacían en la maldad.
Entonces, el Dios de Israel era totalmente diferente, hermano, a los dioses paganos. Los dioses paganos, por ejemplo, pedían sacrificios de niños. Los dioses paganos, hermano, tenían una amoralidad, o sea, no le importaba el aspecto moral, no le importaba si alguien, digamos que actuaba contra la moralidad. Eso a ellos no le importaba, según la concepción de los pueblos paganos, y es por eso que ellos se acercaban a sus divinidades solamente con plata, o sea, con riquezas, con economía, porque ellos esperaban que su divinidad los aceptara de acuerdo a lo que ellos le llevaban a su divinidad. El Dios de la palabra no tiene nada que ver, hermano, con eso. A Dios sí le presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, digamos, nuestras dádivas, pero con eso no compramos el favor de Dios. No, nosotros damos todo eso en señal de gratitud, porque sabemos que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con una actitud, con una condición, con una humillación. Y ese era el sentir de David. ¡Qué tremendo, hermano! Y David, hermano, en este último versículo, hermano, que es el versículo del cual quiero que podamos meditar, David dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Tú bendecirás al justo. ¡Qué tremendo! Oiga, esto nos permite entender varias cosas, hermano. Entre una de ellas es que Dios se relaciona con la gente justa. Ahora, gente justa aquí no implica o no quiere decir gente que no tenga defectos. Todos tenemos defectos, pero en nosotros está el deseo de ser íntegros, de tener una vida correcta, no porque nosotros seamos justos, sino que porque donde tenemos a Cristo, tenemos la bendición de ser regenerados por el Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo, hermano, David también, con la asistencia del Espíritu de Dios, hermano, entendía de que tenía que tener una vida íntegra para acercarse a Dios. Y David nos dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¡Qué tremendo, hermano! En este tiempo donde la gente relaciona la palabra bendecir solamente con riquezas, con economía, con un buen sueldo, con un estatus, con un auto, con una casa, con un departamento, con una propiedad, hermano, es difícil hablar de bendición frente a gente, hermano, que es absolutamente materialista. Aquí David, hermano, está hablando de la bendición en un concepto mucho más amplio. ¡Qué tremendo, hermano! Se da cuenta que de repente uno habla con personas y uno dialoga y esa persona te dice, por ejemplo, ¿cómo está? Bendecido, gracias al Señor. Y la gente, ¿qué es lo que estaba pensando? Está bendecido, tiene harto dinero, tiene harta riqueza. A lo mejor se compró un auto, a lo mejor se compró una casa, a lo mejor le ha ido espectacular en un emprendimiento. Pero no cuando nosotros hablamos de una bendición, estamos hablando de mucho más que eso. Hace muchos años atrás, hermano, yo le pedí una palabra al Señor. Le pedía una palabra porque tenía que ir a visitar a un hermano que estaba hospitalizado, hermano, en un hospital allá en Gran Avenida. Él estaba internado, estaba enfermo, estaba, hermano, con un tumor. Y resulta que yo tenía que ir a visitarlo y le pedí una palabra al Señor. Que el Señor me diera una palabra para ir a visitar a este hermano. Llegué al hospital, hermano, allá en Gran Avenida. Y resulta, mi hermano, que me dirijo al hospital y la recepcionista me dice: no, usted no puede entrar a no ser que usted sea familiar, a no ser que usted sea un pariente, porque ese es un lugar bien restringido que solo los familiares pueden entrar. Entonces yo dije: Señor, si usted me mandó aquí, si usted me dio esta palabra y Dios me había dado Salmo 5, versículo 12... Entonces yo dije, Dios, hermano, Dios me va a abrir las puertas. Y resulta, hermano, que, hermano, yo me quedé ahí parado. Yo dije, Señor, ¿cómo entro? Y resulta que se me acercó el guardia. Y el guardia me dijo: ¿y usted a quién venía a ver? A tal persona que está en tal lugar, hospitalizado, lleva semanas allí. De hecho, llevaba meses allí con una enfermedad gravísima.
Y él me dijo, ¿y usted qué es? ¿Un familiar? No, yo soy un predicador cristiano y venía a orar por él, a entregarle una palabra. Y él me dijo, ya pase nomás, yo lo voy a llevar. ¿Sabe? Imagínense, Dios tomó a esa persona, yo ni siquiera le dije lléveme, sino que Dios tomó a la persona y me llevó, hermano, me llevó hasta, digamos, la sala, y allí, hermano, saludé al hermano y le compartí esta misma palabra que les estoy compartiendo a ustedes en esta hora, hermano. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a hablar de la bendición cuando este hermano está hospitalizado, cuando este hermano está enfermo, cuando a este hermano ya lo van a intervenir nuevamente? ¿Cómo yo le hablo de la bendición cuando este hermano está profundamente probado? ¿Cómo yo le hablo de tu bendición cuando él está hospitalizado? Qué tremendo, hermano. Me hice esa pregunta. Y le dije a Dios, ¿cómo entrego esta palabra? ¿Cómo ministro esta palabra? Pero el Espíritu Santo colocó la convicción que era Él el que me había dado la palabra, que era Él el que me había dado ese mensaje, que era Él el que me estaba abriendo las puertas. Así que yo tenía que entregar solamente la palabra. Así que, hermano, conversé un ratito con el hermano y comencé a hablarle de este mismo versículo. Y este versículo que nos habla, hermano, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo bendecirás. Entonces, hermano, el hermano que estaba allí hospitalizado, que estaba con esa tremenda prueba, hermano, el Espíritu Santo me hacía decirle que él, a pesar de la condición en la que estaba, él tenía una gran bendición a pesar de que su cuerpo estaba enfermo, a pesar de que su cuerpo estaba dolido. Él tenía la mayor bendición, que Dios estaba con él. ¡Qué tremendo, hermano! Y sabe que este hermano se quebranta, hermano, se quebranta y se pone a llorar en un momento. Y él me dice, hermano Richard, sabe que es verdad porque Dios aquí en este hospital nunca me ha dejado. Han pasado las semanas, los meses, hay diversos diagnósticos, propuestas para operarme, pero sabe que, hermano, esta palabra me trae a confirmar, porque yo he sentido la bendición de Dios. Yo he sentido que Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado. ¡Qué tremendo, hermano! Pero de repente estamos pensando que la bendición de Dios es solo algo material, es solo algo económico, es solo algo que tiene que ver con un sueldo o con un bono. Todo es una bendición, pero hay una bendición mayor, hermano. Hay una bendición, pero extraordinaria, que tiene que ver con la protección de Dios, con la compañía de Dios. ¡Qué tremendo, queridos! Queridos, tienes algo, hermano, que nadie más tiene, que, digamos, si es un pagano, si es un gentil, ese gentil puede tener millones de dólares, puede tener una gran casa, pero si no tiene a Dios, hermano, no tiene lo más importante, que es la cobertura de Dios. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¡Qué tremendo, hermano! No hay mayor bendición que la cobertura de Dios, que la protección de Dios, que la buena voluntad de Dios. Queridos, en esta hora de la tarde, hermano, el Espíritu Santo quiere que reflexionemos en esto, que Él nos ha dado una mayor bendición que tal vez no estamos, hermanos, valorando, que es su compañía, que es su protección, que es su favor, que a pesar que estemos pasando procesos en diversas áreas, Dios no nos ha dejado. Hasta aquí dejamos esta reflexión y que Dios nos bendiga. Amén. Oiga, el tiempo se nos pasó, pero muy, muy rápido. Son las 4:53. Ha sido una bendición tremenda, hermano. Y bueno,
a tomar esta palabra, hermano, a confiar en Dios, porque tú tienes una bendición mayor, que es su cobertura, que es su protección. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia acerca de Job? Que Dios lo había cercado, hay una cobertura allí, así que valoremos eso. Hay algunos que dicen, no, es que tengo la cobertura de una corporación. Gloria a Dios si usted está bajo sujeción, pero hay algo mayor que es la protección de Dios, es la compañía de Dios. Qué tremendo, hermano, así que valoremos esa bendición del Señor. Ya, mis amados, son las 4:54, vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle muchas gracias por este hermoso tiempo que usted nos dio aquí en Radio Plenitud. Padre, ayúdenos a valorar la bendición mayor, que es su cobertura, que es su protección, que es su buena voluntad, que es su buena disposición, que es su benignidad, que es su benevolencia. Ayúdenos a valorar esta bendición que usted nos ha entregado. Padre, le amamos, le glorificamos. Qué bendito es usted. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ayúdenos a valorar esta bendición que hemos recibido de ser hijos de Dios y de contar con la cobertura y la protección de Dios. Bendiga a mis hermanos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendíganos, mi Dios. Amén y amén. Eres mi rey. En la hermosura. Amén, amén, amén. Ya estamos terminando, hermano, una tremenda bendición. Este sermón que lo tenemos escrito, o predicación escrita, la vamos a publicar hoy día allí en Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Hay varios tópicos que omitimos debido a que no teníamos tiempo, hermano, pero usted lo va a poder leer allí, así que busque, hermano, el Facebook grupal Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Amén, así que me despido con un Marán Atá, el Señor viene, y con un Sol y Deo Gloria, solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre